mantiene la fe cristiana es el creer que Jesús resucitó. Amén. Y si nosotros no creyéramos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. No tendríamos esperanza. Dice el texto así: el primer día de la semana, Juan 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Déjame decir dos cosas de este primer texto. Primero, cuando dice el primer día de la semana, se refiere al domingo. Jesús comenzó todo lo que fue su camino desde el día jueves. El día viernes a las 9 de la mañana lo crucificaron. A las 12 del mediodía, cuando Jesús expiró, estaba allí. Hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, en ese periodo de tinieblas, cuando Jesús expiró y murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ocurrieron tantas cosas ese día que es difícil que alguien pueda negar todo lo que pasó. Pero una de las cosas más extraordinarias que pasó fue que a partir de ese día, o del día que Jesús resucitó, la iglesia comenzó a guardar el día domingo como el día de la resurrección. Por eso ellas van el primer día de la semana, que es domingo, va María y van al sepulcro a buscar a Jesús. Pero déjeme decir un detalle, que no era cualquier sepulcro, era un sepulcro nuevo y estaba hacia la peña, y lo había colocado, era el sepulcro de un senador, de un hombre rico, que él fue el que pidió el cuerpo a Pilato para envolverlo en una sábana nueva y poderlo sepultar. Porque normalmente las personas que eran crucificadas no los sepultaban. Todas las personas que morían en la cruz, como un castigo que hacía los romanos, porque la muerte en la cruz no era de los judíos lapidaban a las personas, los criminales, pero los romanos los crucificaban públicamente, pero no les daban sepultura, sino que los cuerpos de las personas se quedaban allí y los animales venían, los animales de corroña venían y despedazaban el cuerpo de la persona en pedazos. Pero bíblicamente unas 320 profecías se cumplieron en Cristo. Y una de las tantas profecías que se cumplieron, entre otras, fue que no sería partido ningún hueso suyo. Normalmente cuando había una persona ahí en la cruz, siempre mandaban para ver si ya había muerto, y si no, lo que hacían era que le partían algún hueso para producirle la muerte más rápido. Pero cuando mandaron para que él le partieran un hueso y pudieran acelerar su muerte, encontraron que ya Jesús había muerto. Se cumplió la profecía que ni un hueso suyo sería partido. Ahora, como el fin de todos los reos en la cruz era que los animales eran los que despedazaban su cuerpo, entonces no sepultaban a las personas que morían. Pero José de Arimatea era un senador, una persona del gobierno, que era del concilio, tenía dinero y era un seguidor de Jesús, silencioso, en lo oculto, pues un discípulo oculto. Amaba a Jesús, pero no lo hacía públicamente, quizás porque le daba pena. Pero él fue ante Pilato y le pidió a Pilato que le diera el cuerpo de Jesús para darle una sepultura. La Biblia había profetizado que Jesús moriría y sería sepultado con los ricos. Pero ninguna persona que moría en la cruz, ya les dije, o ya repetí, que no le daban sepultura. Así que si Cristo pudiera ser sepultado con los ricos, es solamente que se cumpliera la profecía. Y se cumplió la profecía exactamente porque quien le dio sepultura a Jesús fue un rico, fue un senador, un hombre que tenía un sepulcro nuevo y era de primera categoría, donde sepultaron al Señor. Así que colocan a Jesús ahí y ellas van. Ahora, es importante porque el cuerpo, normalmente los judíos le hacían lo que se llamaba como un vendaje a las personas que fallecían, y ese vendaje era tan sofisticado, profesional, que quitarle ese vendaje después costaba mucho. Ahora, solo imagínense que las mujeres le colocaron a Jesús en su cuerpo 100 libras de mirra, de perfumes. Ahora, ¿cómo le pueden colocar 100 libras de mirra de perfume a un cuerpo en esa envoltura? Tiene que estar muy bien envuelto, muy bien asegurado. Esto lo digo porque surgieron 2 o 3 teorías o hipótesis de que quieren negar la resurrección de Cristo. Y una era que el cuerpo de Cristo había sido robado.
Entonces, una vez que Pilato se dio cuenta que Jesús había muerto, se sorprendió y entonces mandó que pusieran guardias para que custodiaran la puerta de la sepultura, porque hay un detalle importante. Las sepulturas de ese tiempo, y mayormente la de los ricos, se le colocaba una piedra muy grande que era esférica y que esa piedra normalmente la bajaban como por un canal. Un solo hombre podía bajarla y quedaba incrustada ahí, pero no un solo hombre podía moverla para quitarla. Uno la podía correr, pero para moverla tenían que haber por lo menos 4 o 5 hombres. Una piedra muy pesada. Cuando María Magdalena y ellos llegan al sepulcro, se sorprenden de 2 cosas. Una, se sorprende de que la piedra está quitada. Y 2, se sorprende que todos sus vendajes están colocados cada uno en su lugar de manera ordenada. Si el cuerpo lo hubiesen robado los que decían que se hubieran robado a Jesús y no resucitó, que es mentira, inventado, entonces no hubiesen tenido el tiempo, ni la disciplina, ni la cortesía para ordenar el sudario, las vendas, cada una de las cosas que estas mujeres le habían puesto al cuerpo de Jesús, no lo hubiesen hecho. Y si aparte de eso hubiesen sido los discípulos que lo hubiesen guardado o escondido, tampoco es posible que se lo hubiesen llevado con todo ese ropaje. Eso demuestra entonces que fue una obra extraordinaria del Padre resucitar a Jesús como lo había prometido. Y las evidencias tanto arqueológicas como históricas como bíblicas nos demuestran que la resurrección de Cristo fue verdad. Yo creo y lo creo firmemente. Hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo narran. Ahora, estos evangelistas son como 4 periodistas que van al hecho y pueden narrar lo que contaron ellos, lo que vieron. Por ejemplo, Mateo escribió acerca de todo lo que pasó el día de la resurrección. Marcos, que fue un escritor más joven, Marcos escribía todo lo que Pedro contaba. Marcos fue el escritor de lo que Pedro estaba diciendo primera mano. Así que lo que Marcos escribe en su libro es fidedigno porque es Pedro el que lo está contando. Y Pedro es uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Lucas, que escribe también el tercer evangelio como el tercer periodista, es un historiador y es un médico. Así que es un profesional que no va a mentir, aunque tenga motivo para mentir, no tiene por qué mentir. Y él registró todos los eventos de la resurrección de Cristo como la muerte de Cristo. Y Juan, que era el discípulo amado de Jesús, que estaba con Jesús siempre, pues él narró todo de primera mano, todo lo que pasó y todo lo que vio. Así que tenemos 4 personas diferentes que ven la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, y nos la cuentan de 4 formas distintas. De manera que cuando usted va a la Biblia y consigue lo que escribe Marcos, lo que escribe Mateo, Lucas y Juan, usted puede conseguir a veces una pequeña discrepancia en uno y otro, y usted dirá, ¿pero por qué? Es muy sencillo, hermano. Es porque 4 escritores vieron desde afuera lo que estaba pasando y lo narraron. Y como narradores de lo que estaban pasando, cada uno vio lo que pasó. Y es probable que uno lo cuente de una forma y otro lo cuente de otra. Es como un accidente de tránsito. Van 3 carros, chocan 3 carros, llegan 2 carros más, chocan 2 carros más. Y entonces se le pide a ellos y a los testigos que cuenten la historia. Dependiendo del estado emocional, dependiendo de las circunstancias, lo van a contar. Y dependiendo de lo que vieron. Pero cuando sumamos los 4 evangelios, conseguimos que todas esas pruebas son fehacientes, verdaderas y reales de la resurrección de Cristo. Así que estas 3 cosas las digo para que podamos entender por qué guardamos el domingo y no el sábado. Lo guardamos a partir de la resurrección de Cristo. Número 2, para entender que la resurrección de Cristo es narrada por 4 historiadores, evangelistas diferentes, que vieron lo que pasó de la muerte y resurrección de nuestro Señor Cristo de manera distinta. Y tercero, para mostrar que la tumba vacía es una forma de tener nosotros la convicción de que la resurrección de Cristo fue un evento único, extraordinario, sin precedentes en la historia. Amén. Por ejemplo, en Egipto se conservan las pirámides donde hay cuerpos de los faraones y de tantas personas. Aquí en Estados Unidos también, donde se mantienen cuerpos por años y por años. Pero en esos lugares siempre aparece una palabra: aquí yace el cuerpo de tal persona, o aquí reposa el cuerpo de tal persona. Por ejemplo, el cuerpo de Alejandro Magno se dice que estuvo casi que por 300 tantos años, y cada vez que venía un emperador lo sacaban, lo volvían a guardar, lo sacaban, lo volvían a... Pero en la tumba de Cristo no aparece nada de eso.
solo aparece algo que fue dicho no por humanos, sino fue dicho por los ángeles. ¿Qué dijeron? No está aquí, ha resucitado. Esa es la tumba vacía, a diferencia de todos los que han muerto, que tienen ahí afuera algo que dice en la letra de Jesús, en el epitafio, dice, no está aquí, ha resucitado. Ahora, hay tres cosas que quiero dejarles hoy. María va corriendo y llegan a la sepultura y ella dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos. Pedro también y el otro discípulo que aparece ahí es Juan, corrían los dos juntos, pero ya Pedro creo que era un poco mayor, corría menos, y Juan era quizás más joven, corría más rápido, llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, como es un hombre de más experiencia, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, estaban en orden los lienzos. El sudario que le colocaban a la persona que fallecía había estado puesto sobre la cabeza de Jesús y no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Todas esas prendas estaban bien ordenadas en el lugar, es lo que dice el autor. De una parte está el lienzo bien puesto, en otro lado está, que leímos, el sudario, todo está en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero, vio y creyó, porque aún no había entendido lo que las escrituras decían, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos suyos. Y aquí vienen las tres cosas. Uno, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la derecha y otro a la izquierda del cuerpo de Jesús. Y le dijeron, María, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Y Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba la sepultura, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está y yo iré por él. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? La primera cosa que la resurrección produce en nosotros, los discípulos de Cristo, es que nos trae consuelo. Podemos decirlo juntos, diga, la resurrección de Cristo nos trae consuelo, nos trae esperanza de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Le conté hace unos días que con un compañero de trabajo hablaba de acerca de la esperanza que él tenía. A los 20 años me decía que él pensaba que todo se terminaba al morir. Yo le decía, eres tan joven para que pienses tan pesimista. Dios tiene algo más para ti. ¿Alguna vez te han dicho esa pregunta? Más de una vez creo. ¿Por qué lloras? Y hay muchas razones por las cuales lloramos. Muchas razones por las cuales lloramos. Ahora, yo quiero que ustedes fíjense un detalle interesante. La primera vez que le preguntaron a María por qué llora fueron los ángeles. Los ángeles le preguntaron a María, mujer, ¿por qué lloras? Y luego Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella le da la razón por la que está llorando. Pero cuando Jesús le llama por su nombre, ella lo conoce y le dice, Rabí, maestro. Tenemos en la vida situaciones a diarias por las cuales nosotros buscamos consuelo. Todos ustedes en algún momento buscan siempre el apoyo de alguien, el apoyo de otros. Ahora, Jesús dijo algo interesante en Juan 14, 18. Jesús dijo esto para que tengan ustedes paz y confianza, y yo también. Él dijo lo siguiente, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Amén. No los voy a dejar huérfanos. Yo pediré al Padre para que envíe otro consolador a ustedes. Puede levantar su mano conmigo y decir, no soy un huérfano emocional ni espiritual. Dios ha enviado el Espíritu Santo para que me consuele. No los voy a dejar huérfanos. Luego en Juan 14, 16, Jesús nos dijo que Él pediría otro consolador para que nos acompañe siempre. Y en Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces déjame poner esto en contexto. Jesús cuida de ti. Su Espíritu Santo te consuela. Y esas preguntas que tú tienes o yo de muchas veces decir, Señor, no entiendo por qué estoy llorando, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo por qué estoy viviendo esto. Hay alguien que nos consuela, el Espíritu Santo. Él dice en Romanos 8, 26 que Él intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles y que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Amén.
Todos hemos vivido momentos, hermanos, donde no sabemos qué hacer. No sabemos a quién recurrir. No sabemos a quién buscar. Pero la Biblia nos asegura que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos asegura a través de la resurrección de Cristo de que el Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos y para decirnos: mujer, ya no llores más. Hombre, no llores más. Hay una respuesta para ti. Dios está contigo y Él conoce lo que tú estás viviendo y Él te ayudará a salir de eso. Amén. Él nos ayudará a salir de eso. Y eso lo produce la resurrección. Número 2, la resurrección de Cristo también llena de paz y confianza. No solamente Dios nos consuela. No solamente Dios está interesado en consolarte a ti, a mí, a mi familia, a ustedes por lo que puedan estar pasando, sino que aparte de consolarte, la resurrección de Cristo también te da paz y te da confianza. Y hay 3 aspectos importantes. Cuando Jesús, en los versículos 19, Jesús se apareció a María y María le creyó, a Pedro y Pedro le creyó, Juan y le creyó. Pablo dice en Corintios 15 que Jesús, después que resucitó, apareció a 500 personas por 40 días. O sea, a 500 personas por 40 días, Él apareció después de su resurrección. Evidencias suficientes de que Él resucitó. Comió. Él estuvo en Juan 21, dice que Jesús, después que resucitó, comió con ellos pescado y miel. Es decir, nos da una ilustración fabulosa en lo personal de nosotros poder imaginarnos cómo será nuestro cuerpo cuando ya resucitemos y estemos con Cristo. Yo me alegro, ustedes lo veo que no, pero eso te da una esperanza, me da una esperanza que Jesús, después que resucita, Él hace muchas cosas. Por supuesto, no tenía necesidad ya de comer, pero comía. Hablaba con los hermanos. Ahora, fíjense algo interesante, pero ya no estaba sujeto a las dimensiones de tiempo y espacio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, estoy leyendo el 19, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Yo creo que nosotros necesitamos paz para 3 cosas en la vida. Lo primero es paz en los tiempos de miedo. Todos ustedes y yo en algún momento somos y enfrentamos el temor. Temor a la pérdida, temor al fracaso, temor a un futuro incierto, temor a qué irá a pasar con nosotros en el mañana, temor si las cosas no me funcionan, temor si las cosas no se dan. Ese temor, ese miedo, casi en todo ser humano siempre está. Mientras estemos en esta naturaleza humana caída, vamos a tener ese temor. Pero Él dijo: paz a vosotros. ¿Y cuál es la razón? Ellos tenían miedo porque estaban encerrados. La segunda vez, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así los envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que ustedes les remitan los pecados, les son remitidos, y a los que ustedes les retuvieron los pecados, les son retenidos. La segunda forma que necesitamos paz es para cumplir nuestra misión en la vida. Ustedes tienen una misión, yo también. Tareas que hacer. No podemos desligarnos de nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como esposos, como líderes. Tenemos muchas cosas que hacer. Hay un futuro por delante. A veces no es tan claro el futuro. Cuando era niño, por ahí a los 12 años que viví con mi hermana, unos 2 años, siempre recuerdo un cuadro que ella tenía en la sala. Era un cuadro bien bonito y decía así: si tienes miedo del futuro, abajo decía: no te preocupes porque yo ya he estado allí, Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes miedo del futuro, para cumplir la misión, el Señor también te da paz. Dice: paz para lo que lo voy a enviar, para lo que ustedes van a hacer. Amén. Entonces, paz necesitamos ante el miedo, ante el temor, pero paz también para cumplir la tarea, el rol que tenemos como padres, abuelos, líderes, esposos, esposas. Paz. Y la tercera vez que aparece la palabra paz, por favor vayan conmigo en el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor Jesús hemos visto. Y él dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba ahora ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Entonces, hay 3 momentos en los que usted necesita paz. Y yo también. Paz ante el temor. Paz ante el reto que tenemos en la vida, de lo que tenemos que hacer todos, ustedes y yo. Y paz ante la incredulidad. ¿Quién de ustedes y quién de nosotros no ha tenido dudas en la vida? ¿Por qué podemos culpar a Tomás? A veces me da pena ajena por Tomás, porque todos siempre tienden a hacer un juego de Tomás, el incrédulo. Pero, ¿está mal ser incrédulo? Jesús siempre condenó la incredulidad, pero no está mal tener ciertas dudas, inquietudes. Es humano. Tomás es un humano. Es un hombre que ante la pérdida de un ser querido como Jesús, él no podía creer más que algo bueno pudiera pasar. ¿Cómo convence uno a una persona que ha vivido o experimentado el fracaso en algún área de su vida que algo bueno le puede pasar? Es entendible que haya incredulidad. Es entendible que diga, no, pastor, yo no lo intentaré más. Me ha pasado muchas veces. Es increíble. Es entendible. Y a partir de hoy no juzgaremos más a Tomás. No estaba ese día. Ok, no estaba. No se sentía bien para estar con el grupo. Ese día él no se sentía a gusto. No se sentía ánimo. Y él dijo, yo no quiero estar hoy en esta... Hoy no me siento bien, así que voy a estar por aquí solo. Quizás no apareció ese día cuando Jesús estaba. Ahora, hermanos queridos, me sorprende Jesús, extraordinario, irresistible. Él desechó a Tomás. Si no desechó a Judas, menos a Tomás. Él le dijo, ok, Tomás, te la perdiste, nos veremos después en el cielo, ya no hay más chance para ti. No, le dio 7 días para pensar, repensar su crisis, su situación, su incredulidad. Le dio tiempo para que él repensara. Y luego que repensó, Jesús volvió otra vez y estuvo ahí y le dijo, Tomás, aquí estoy, mete tu mano en mi costado y prueba que sí soy yo. Le dio la oportunidad para que él probara. No culpemos a Tomás cuando somos incrédulos, cuando dudamos, cuando sentimos que no tenemos la seguridad y la convicción plena de que las cosas pueden cambiar. No te sientas del todo mal por eso. Entienda que hubo un apóstol y se cree que Tomás fue uno de los apóstoles que dio su vida después al Señor hasta el último día de su vida. Así que ¿cómo manejó la duda Tomás? Sencillamente siendo honesto. Fue muy honesto. Una de las maneras de manejar nuestras dudas e incredulidad en la vida es ser honesto. Fue honesto consigo mismo. Fue honesto con sus compañeros y fue honesto con Dios. Le dijo Tomás, él no fue un falso ante sus compañeros ni un falso, él fue honesto y le dijo, Jesús, mira, tienes razón de que tú resucitaste, pero si yo no meto la mano en tu costado no voy a creer. Me perdona mi incredulidad, Jesús, tú me conoces, soy así, ¿qué le puedo hacer? Y Jesús le dijo, Tomás, está bien, mete tu mano y prueba que soy yo. No seas incrédulo, sé creyente. Qué lindo, hermano, qué maravilloso Jesús. Así que la resurrección de Cristo en primer lugar entonces nos da consuelo. La resurrección de Cristo en segundo lugar nos da es paz. Paz para 3 momentos. ¿Cuál es la primera? Paz ante el miedo. Paz para cumplir la misión. Y paz ante la incredulidad. Y último, tercero y último. La resurrección de Cristo también, algo extraordinario, es que es la base de nuestra fe. Digamos juntos, la resurrección de Cristo es la base de Cristo. Quiero dejarles este texto para que los acompañe en la semana. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a decirlo juntos. Si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, y diga conmigo, vive en mí. Una vez que usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces diga, el Espíritu Santo vive en mí. Vamos juntos, digamos, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, que vive en ti, vive en mí, me vivificará este cuerpo mortal. Nos dará vida a nuestro cuerpo mortal. Pablo, y con esto termino, en la primera carta del apóstol Pablo, vayan por favor ahí, 1 Corintios 15,
el apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Cristo, dijo así, 15:13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lo repito, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra predicación. Y somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si decimos eso, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, lo vuelve a repetir. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Seguimos estando en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no hay esperanza. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, solamente esperamos en Cristo y no creemos en la resurrección, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima. Si la gente solamente cree en Cristo, que murió en la cruz, hacen el sacrificio, todo lo que hacen, pero más nada, no creen en el poder de la resurrección, son las personas más dignas de lástima. Mas ahora, digamos juntos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, es el primero, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, vivificados, cada uno a su debido tiempo. Amén. Ahora quiero leer un texto y quiero invitarles que se pongan de pie todos, por favor. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Levante su mano conmigo y diga, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leo un texto más de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, hablando de los seres humanos, participamos de carne y sangre, es decir, de nuestro cuerpo, Cristo también participó del cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, y para expiar el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dígalo conmigo con su mano levantada, Cristo es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Ahora leo Hebreos 4 del 14 y terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a través de la resurrección, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es Cristo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos con nuestros brazos levantados digamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, hoy hemos recordado tu resurrección. Tu resurrección nos trae consuelo. Tantas preguntas que nos hacemos en la vida, tú eres la respuesta a esas preguntas. Hoy descansamos en esa verdad tangible de que tú eres real, Señor. De que un día te levantaste de la tumba y estás sentado a la diestra de Dios Padre, y que vendrá por nosotros, Señor. Pero también esa verdad de que también nosotros vamos a resucitar cuando tú regreses, Señor. Pero también la resurrección nos da esperanza, nos da paz.
Oren conmigo y digan: hoy recibo tu consuelo en cada etapa de mi vida. Hoy recibo paz ante el temor. Oremos, díganle: Señor, recibo paz ante el miedo, ante los desafíos que de alguna manera u otra me producen temor. Recibo paz, recibo la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede explicar, Señor. Recibo esa paz en medio del temor. Digámosle juntos: pero también recibo la paz de Dios para cumplir mi tarea, para hacer la misión que Dios me ha encomendado. Dígale: Señor, recibo la paz de Dios para cumplir mi rol como padre, como hijo, como esposo, como esposa, y saber que voy a terminar bien mi tarea. Recibo la paz de Dios. Dígale a Dios: recibo tu paz. Abrazo tu paz. Abrazo tu paz para terminar bien mi tarea en esta tierra. Abrazo tu paz, Señor. Abrazo tu paz ante el miedo.